Bienvenido a Crónica Fútbol. En esta ocasión vamos a ir repasando algunas de las rivalidades entre selecciones más populares, algunas puramente deportivas, pero algunas otras han escalado más allá metiendo temas políticos principalmente. Comentaré algunas de estas rivalidades y si te gusta este tema regálame un like para narrar otras enemistades entre selecciones en futuros videos. Sin más introducción, continuamos. Argentina-Paraguay. Para ir calentando motores mencionaré a la primera rivalidad, Argentina contra Paraguay, una rivalidad con una connotación mayormente deportiva, aunque con algún historial que se extendió más allá en cuestiones territoriales, la cual fue la Guerra del Paraguay en 1864 y 1870, el cual fue un acontecimiento clave en el proceso de consolidación del Estado Nacional argentino. El Paraguay enfrentó a los países signatarios de la Triple Alianza, Argentina, Brasil y Uruguay, en la contienda más sangrienta y larga de la historia de América Latina. En el fútbol se ha dado una superioridad muy clara del albiceleste sobre la albirroja. En la Copa América, Paraguay nunca ha podido ganarle a Argentina, pero ya en competiciones tanto oficiales como amistosas, estas selecciones se han visto un total de 97 veces hasta la fecha, con 49 victorias de los argentinos, tan solo 15 de los guaraníes y 33 empates. Algunos de estos torneos han sido en la Copa Abogado, la Atlántico, la Chevalier Boutel, además de eliminatorias mundiales y los ya mencionados amistosos. Francia-Argelia. Pasamos a esta rivalidad, una enemistad que va más allá de lo deportivo, con tan solo un partido en su historial, el cual no se pudo concretar. Como contexto, la conquista francesa de Argelia fue un evento dado entre 1830 hasta la independencia de esta región de África en 1962, después de una larga guerra que comenzó en 1954. El Francia-Argelia, organizado en 2001, no pudo terminar y fue saboteado a 17 minutos del final. El amistoso histórico, por ser la primera vez que se enfrentaban ambos países, fue publicitado como un partido por la paz, organizado para establecer lazos de unión que olvidaran los 8 años de guerra. No pudo terminar como debía, ya que fue saboteado por hinchas argelinos que invadieron el terreno de juego y que obligaron a la suspensión del encuentro. Argelia contra Egipto. Siguiendo con Argelia, esta selección tiene otra rivalidad con otro miembro de su misma confederación. La rivalidad entre Egipto y Argelia viene de largo. Numerosos encuentros entre ambos combinados se han saldado con disturbios, trifulcas e incidentes diplomáticos. Un duelo por la hegemonía del norte de África con oscuros precedentes. En la década de los 70, Libia y Egipto se enfrentaron en Argelia. La policía argelina cargó contra jugadores y aficionados egipcios. En los 80s, una batalla campal obligó a suspender un partido de clasificación para los Juegos Olímpicos entre ambos combinados. En 1989, Egipto dejó fuera del Mundial a Argelia después de vencerla por 1-0. El partido acabó con disturbios en El Cairo. El jugador argelino, Lakhdar Belhoumi, dejó ciego al médico de la selección egipcia de un botellazo, el cual fue condenado a prisión. En 2002, el partido que enfrentaba a las dos selecciones en Argel se detuvo durante 20 minutos a causa del lanzamiento de objetos sobre los faraones. Argelia, que no se jugaba nada, venció a Egipto e impidió que su máximo rival se clasificara para el Mundial de Corea y Japón. China-Japón. La rivalidad histórica entre ambos vecinos está alimentada por las atrocidades de la guerra, las disputas territoriales y el ascenso de China como primera potencia de Asia. Japón asestó duros golpes en la guerra sino-japonesa, desató toda su ira contra la población china en Nankín en 1937, en el contexto de la guerra de expansión territorial que el Imperio del Sol Naciente estaba llevando a cabo en China. Fueron 42 días de horror en los que se cometieron enormes atrocidades que Japón intentó silenciar. En el ámbito del fútbol, estas dos selecciones se han enfrentado mayormente en amistosos internacionales, con resultados balanceados, siendo normal en este tipo de casos la tensión entre dos selecciones cuyo historial tiene tintes políticos o hasta bélicos. Con una superioridad nipona, se han enfrentado hasta la fecha en 31 ocasiones, teniendo 13 victorias para Japón, 9 para China y 9 empates. Honduras contra El Salvador. La guerra del fútbol, también conocida como Guerra de las 100 horas entre Honduras y El Salvador, donde también se conoce como Guerra de Legítima Defensa, fue un conflicto armado ocurrido entre el 14 y el 18 de julio de 1969 entre las repúblicas de El Salvador y Honduras. Su nombre se tomó de la historiografía anglosajona en inglés Football War o Soccer War,
debido a la coincidencia con un partido de fútbol que el 26 de junio de 1969 enfrentó a ambas selecciones nacionales con motivo de la clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de México 1970. Estos dos países llevaban meses de tensión debido a diversas disputas de carácter económico, político, fronterizo y migratorio. Durante la segunda fase de clasificación de la CONCACAF, ambos países se debían enfrentar en partidos de ida y vuelta para definir qué equipo pasaría a la tercera fase. En el primer partido disputado en Tegucigalpa el 8 de junio de 1969, el combinado local lo venció por 1-0, pero en San Salvador, los salvadoreños lograron una victoria por 3-0, provocando el descontrol de los aficionados el día 15 de junio. 12 aficionados hondureños habrían sido privados de la vida por la multitud local, mientras que en Honduras los inmigrantes salvadoreños eran atacados. Las fronteras son cerradas y la tensión llegaría a niveles límites, mientras la Asociación de Fútbol de Honduras presentó reclamos a la FIFA, acusando amenazas mortales hacia sus jugadores. Un tercer partido disputado en Ciudad de México el día 26 en el Estadio Azteca confirmaría la supremacía salvadoreña con una victoria 3-2, pasando a la fase final ante Haití, donde obtendrían el pase a la Copa Mundial. Sin embargo, la tensión entre ambos países creció con el correr de los días, provocando la invasión del ejército salvadoreño a Honduras el 14 de julio de 1969, donde al menos 2,000 personas fallecieron durante el conflicto bélico que terminó 6 días después gracias a la mediación de la Organización de Estados Americanos. México-Estados Unidos. El mayor rival para México en el fútbol, sin duda, es Estados Unidos. El llamado clásico de CONCACAF siempre ha llamado la atención en la afición, consideradas regularmente como los mejores de la zona de Norteamérica. Se han enfrentado en 73 ocasiones hasta la fecha, con superioridad azteca, siendo 36 victorias contra 22 de Estados Unidos y 15 empates. El primer duelo entre ambas selecciones tuvo lugar el 24 de mayo de 1934 en la final del clasificatorio de la CONCACAF al Mundial de Italia 1934, donde el representativo americano goleó 4-2 con 4 tantos de Aldo Teo Donelli. En tanto, la primera victoria de los aztecas se dio el 12 de septiembre de 1937 en un partido amistoso celebrado en el Parque Asturias con un abultado marcador de 7-2. Después de aquel partido comenzó una época de absoluto dominio de la selección de México que se extendió hasta el 9 de noviembre de 1980, donde se disputaron 24 encuentros, entre los cuales fueron en su mayoría de clasificación para la Copa Mundial. Serían 31 triunfos para México y 3 empates, con múltiples victorias abultadas de México sobre los Estados Unidos. El 23 de noviembre de 1980, en un partido de clasificatoria rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de 1982, Estados Unidos rompió la mayor racha en su historia de 46 años y 24 partidos sin vencer a México, con un triunfo de 2-1 en Fort Lauderdale. A lo largo de la historia, ambas selecciones se han enfrentado en 9 finales, con 6 victorias para México y 3 para los Estados Unidos. La única que había perdido el Tri había sido la de la Copa Oro 2007, pero la historia se repitió en la CONCACAF Nations League del 2021 y la Copa Oro del mismo año. Uno de los partidos más recordados se dio el 17 de junio de 2002, donde las selecciones se enfrentaron en los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol del 2002. Los mexicanos tenían el papel de favoritos por clasificar como primeros de su grupo. Sin embargo, los estadounidenses vencieron 2-0 con los veteranos Brian McBride, Kobe Jones y Claudio Reyna, y un joven Landon Donovan, siendo el autor de uno de los tantos junto con McBride de la victoria más importante de esta rivalidad. ¿Qué te pareció el video? ¿Tienes más rivalidades entre selecciones que quisieras que mencionáramos en una segunda parte? Te agradecería si me regalas un like para seguir con esta saga de videos. Estás en Crónica Fútbol y nos vemos en la próxima.